Visual Basic 6.0. Visual Basic es uno de los tantos lenguajes de programación que existen en la actualidad. La versión 6.0 es lo cual vamos a concentrarnos para el desarrollo de este video. En sí, Visual Basic cuenta con las ventajas de ser una herramienta de diseño de aplicaciones para Windows, en la que se desarrolla una gran parte de diseños de interfaz gráfica. En una aplicación de Visual Basic, el programa está formado por parte de lo que es un código puro y otras partes asociadas a objetos y interfaces gráficas. Actualmente este lenguaje consta con el inconveniente de que Microsoft retiró su soporte oficial desde el 4 de abril del 2008, aunque mucha de la documentación aún se puede ser localizada en las páginas de MSDN. Incluyen algunas descargas de Service Pack que pueden ser útiles para el programador, pero no en sí ya no es oficial para el sistema, así que actualmente es un lenguaje libre. En sí, este lenguaje se caracteriza por la creación de interfaces de usuario. Esta interfaz será la vía principal de la comunicación entre hombre y máquina, tanto para la salida de datos como para la entrada. Será necesario partir de una ventana de formularios en la cual vamos a ir añadiendo las herramientas que vamos a utilizar. En este caso aquí podemos ver un pequeño ejemplo de la ventana. Bien, ahora comenzaremos viendo lo que en sí es el entorno de Visual Studio. Como podemos ver, tenemos como principal ventana esta. Tenemos las barras de opciones de menú, cual nos permite controlar todo el proyecto, ejecuciones, diagramas, herramientas, todo lo que se necesita para la programación. El formato nos ayuda a una selección múltiple para poder ubicar los objetos de forma más rápida, y proyecto nos ayuda a controlar, agregar formularios, agregar módulos y todas diferentes situaciones que necesitamos dependiendo de la función. Propiedades de proyecto nos ayuda a ver las que en este caso el estándar, cómo desean que se ejecute, qué formulario deseas que se ejecute primero. Tenemos el general, esto ayuda a una compilación más rápida, componentes, depuraciones, en fin. Edición, que nos ayuda a copiar, pegar, eliminar, búsquedas rápidas, y archivo, que nos permite abrir proyectos, nuevos proyectos, agregar proyectos, quitar proyectos, guardar, imprimir y ese tipo de situaciones. Como primer punto tenemos que analizar la barra de aquí abajo. Esta es una versión rápida de casi todo lo que se ve aquí arriba. Aquí tenemos para agregar elementos de estándar, formularios, abrir carpetas, guardar, copiar, pegar. Si cometemos algún error, pues tenemos la opción de deshacer y rehacer por si acaso terminamos haciendo algo que no tenemos. Aquí tenemos otras ventanas para ejecución, pausa y detenerse, explorador de proyectos, variedades, ventana de vista de datos, etcétera, que iremos profundizando mientras más avancemos en esto. Ahora tenemos que analizar lo que se conoce como la barra de herramientas. Como podemos ver, aquí tenemos una gran cantidad de barras de herramientas, las cuales utilizaremos para crear la aplicación. Como podemos ver, aquí hay varios puntos que podemos tomar en cuenta, como son el puntero, que es lo que se ve actualmente, la manita para guiar completamente, el picture box, que en sí nos permite mostrar imágenes, gráficos, además sirve como contenedor y recibe métodos gráficos y varias situaciones así. Junto con esto tenemos aquí lo que es el explorador de proyectos, que nos permite analizar todos los formularios que hayamos hecho en este proyecto. Como podemos ver, aquí tenemos todos los formularios que se realizaron, con los cuales daré la explicación de cómo funciona este programa. La ventana de propiedades, pues cada uno de estos objetos que tenemos aquí posee propiedades, ya sea similares o únicas, con la cual podemos controlarlos mediante esto.
Aparte de esto, pues, tenemos también inclusive lo que son la ventana de códigos, donde agregaremos todo el código fuente o todas las aplicaciones que necesitemos. Este punto está dividido en todo lo que vamos a utilizar, y los eventos, que es un evento en sí. Pues pongámonos más puntuales en esto, que es un evento en sí, como en este punto, como podemos ver, evento click, es las acciones que se van a realizar sobre los objetos. En cierto punto, ¿cómo podemos detallar esto de los objetos? Pues poniéndonos mucho más concisos con esto, pues sería simplemente la utilización como actual se ve aquí el Windows. En este caso, el evento click sería algo similar a esto: activar clic en archivo y poner un abrir, y automáticamente pasa esto, se abre con un clic. En caso de, como podemos ver, hay muchos eventos en esto de aquí, el código. Tenemos eventos click, drop, los más comunes son el evento click, doble clic, el key press, el dos focus, el set focus y todas esas situaciones, que en sí pueden ser, mejor dicho, que en sí en la vida rutinaria en una computadora se lo utiliza. ¿A qué me refiero con eso? Que el evento doble clic, una carpeta se necesita, para abrir una carpeta necesitamos utilizar un evento doble clic, como podemos ver. El evento clic, el evento set focus, que implica que tenga el foco, o sea, está marcado, los focus y todas esas situaciones que a diario realizamos en puntos de la computadora. Pero ahora podemos realizarlas aquí en lo que es programación. Para ponernos más puntuales en lo que es la programación, vamos a revisar todo lo que significan cada uno de los diferentes componentes que tenemos aquí, que nos permitirán ayudar a crear una aplicación mucho más detallada, y esto nos permitirá mostrar todo lo que se tiene. Como primer punto vamos a revisar esto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una aplicación simple. Como podemos ver, aquí está un formulario. Pero ¿cómo funciona esto en sí? Pues bien, antes de iniciar a hacer un programa y todo lo demás, sería abrir un nuevo proyecto. Ponemos esto y elegimos. Entonces elegimos un proyecto estándar, aceptamos y hemos abierto un nuevo proyecto. En este caso, este nuevo proyecto sería un proyecto que está completo en blanco, muy separado del que vimos anteriormente. Como podemos ver, así es como se crea un nuevo proyecto. En este caso, este proyecto puede tener uno o varios formularios. Si deseamos agregar formularios, pues simplemente entramos en abrir y buscamos la opción de proyecto, agregar formulario, y elegimos qué tipo de formulario necesitamos. En este caso necesitamos un formulario estándar, y aquí tenemos otro formulario. Cada uno de estos formularios pues posee un espacio en el cual nosotros podremos colocar toda la clase de herramientas que tenemos de este lado para poder crear nuestra aplicación. Para guardar un proyecto, pues tenemos que guardar primero lo que es guardar el proyecto, elegir dónde lo vamos a guardar, le damos un nombre y guardamos. Seguido de esto debemos guardar lo que es el formulario, que será así mismo. Generalmente se recomienda que el formulario esté en el mismo lugar donde hemos creado el proyecto, así no habrá confusiones ni ocasiones para diferentes cosas. En caso de que necesitemos abrir un formulario ya existente, ponemos aquí abrir archivo. En este caso no pienso guardar esto de aquí. Entramos aquí, verificamos que sea el formulario que necesitamos, y sí, es el formulario que necesitamos, y abrimos. Y se abrió el proyecto. Como podemos ver, una vez más está todo aquí. Bien, vamos a tratar de explicar más o menos cómo funcionan estos cuadros de herramientas y toda esta situación. Pues bien, en este caso detallamos todo lo que podemos ver actualmente. Como podemos ver aquí, estos objetos que nos están dando los mensajes son conocidos como label, que son esta figura que está aquí.
Se los utiliza para mostrar información. Generalmente el usuario no puede identificarse, el usuario, mejor dicho, no puede modificar estos tipos de información. Es más para información para él mismo. En ciertos casos serían etiquetas que nos permiten decir al usuario qué es lo que necesitamos o dar la información de qué es lo que tiene que hacer. En este punto representado por los labels. En este caso, junto a estos, como podemos ver, se conocen estos como text o textbox. En sí es una unidad de control, nos permite mostrar información, como asimismo interactuar con el usuario para que él ingrese a cualquier tipo de información que él necesite que sea procesada. En este caso, como podemos ver, son una secuencia de números. De fondo podemos ver que hay una imagen como para adornar un poco este pequeño formulario. Por lo tanto, este es más bien es un image, es un objeto image. ¿Qué diferencia el imaging del picture que acaban? Pues en realidad casi no tiene ninguna diferencia. La ventaja tal vez que tengan es que el imaging tiene lo que se conoce, que ahorita vamos a la ventana de propiedades, una propiedad muy especial que se conoce como stretch. Una vez activada esta propiedad podemos controlar el tamaño de la imagen a voluntad. Esta propiedad no se encuentra en el picture box, por lo tanto da una cierta libertad a lo que es la herramienta imaging. Como podemos ver abajo, ¿qué es lo que encontramos? Pues abajo lo que encontramos es una serie de botones que nos permiten hacer diferentes situaciones: nuevo, calcular y salir. Y en caso 2 tenemos esta que dice prueba 2, que en sí son solo botones, son botones que nos permiten ejecutar diferentes tipos de instrucciones. En este caso lo que tenemos aquí, como podemos ver, la parte gráfica no es algo muy complicado que se pueda modificar, que se pueda ver. Como podemos ver, inclusive los formularios son muy fáciles de controlar, funcionan así. Si necesitas mover algo más allá o más acá, pues en realidad no hay ningún problema. ¿Cómo podemos controlar esto en una acción más rápida? Pues para llevar cualquier tipo de movimiento o mover cualquier objeto a algún punto que necesitemos sin necesidad de usar el mouse, pues podemos utilizar el comandos de acceso rápido, como son el control más las flechas, que nos permiten mover la imagen o mover cualquier uno de los objetos que se encuentre dentro del formulario a la posición que deseamos usando solo las flechas. En este caso, si usamos una combinación como Shift y las flechas, nos permiten modificar el tamaño del objeto, y hacia izquierda a derecha solo utilizando las flechas. Son comandos de acceso muy rápido que nos permiten maniobrarnos mucho mejor aquí. Bien, en este caso, como podemos ver, ya tenemos creada completamente y estructurada lo que sería la parte del formulario. Ahora, ¿cómo realizaríamos que esto corra y nos permita realizar alguna acción? En ese punto se necesita lo que se conoce como la ventana de códigos, que hace poco hablé de ella. Como dije, aquí están todas las herramientas que tiene este formulario, y tenemos los eventos que nos permitirán realizarlos. En este caso, como pudimos ver, cómo podemos acceder a él, pues de dos diferentes formas: o simplemente hacemos doble clic sobre el objeto y aparece directamente, o damos clic secundario y ponemos ver código. Ambas situaciones son válidas. En este caso, como podemos ver, el command, como dije, son botones que nos permiten realizar diferentes acciones. En este caso, como podemos ver, tenemos el command 1, que es como se llama esto. Bueno, para hacerlo mucho más simple y más detallado, pues vamos a ir las cosas en orden. En este caso vamos a mostrar las propiedades que posee esto antes de entrar a lo que se conoce como la programación pura. Como hablamos primero, tenemos el label. Como dije, la ventana de propiedades nos muestra todas las propiedades que posee este objeto, y la cual podemos modificarla dependiendo de lo que necesitemos hacer en ella. En sí lo que es el label tiene puntos fundamentales, los cuales nos permitirían controlarlos de una mejor manera. En este caso, como podemos ver, tenemos aquí varias opciones que nos permiten controlar y todo lo demás. Las más utilizadas generalmente son el alignment, que nos permite alinear el texto,
el autosice, que nos permite pues que el cuadro se alinee mejor dicho, se establezca al tamaño de la escritura que pongamos. En cierto punto, mientras más largo sea lo que escribamos ahí, más espacio requeriremos. En este caso, al poner este sistema de autosice, nos permite ingresar sin necesidad de que nosotros alteremos manualmente el tamaño de este. De ahí generalmente se utiliza el Bagstyle. ¿Qué nos permite el Bagstyle? El Bagstyle nos permite controlar el fondo de lo que es esto, de lo que es el label. En este caso lo tenemos en transparente, tiene dos opciones, como son opaco y transparente. En el momento en que lo ponemos opaco, podemos darnos cuenta de que automáticamente el fondo se vuelve opaco y no permite ver lo que está detrás de este. En este síntoma lo marcamos nuevamente, buscamos el Bagstyle y al ponerlo transparente nos permite pues darle un mejor diseño y mucho mejor. De ahí, si necesitamos cambiar o ingresar algún dato, pues necesitaremos la opción Caption. Como podemos ver, en la opción Caption ponemos absolutamente todo lo que necesitemos escribir o del mensaje que necesitemos dar para que el usuario entienda lo que necesitamos que él haga. De ahí tenemos el forecolor, que nos permite controlar la fuente. En este caso el forecolor está aquí abajo. Como podemos ver, en este momento ya está cambiado de color. Como podemos ver, tenemos varias opciones para cambiar de color, ya sea una paleta del sistema o una paleta multicolor. Como podemos ver, en este momento se encuentra el color verde, como para hacerlo más llamativo. Y una de las partes más importantes, el font. ¿Qué nos permite el font? El font nos permite pues controlar el tipo de letra que vamos a utilizar. Una normal, negrilla, cursiva, negrilla con cursiva, el tamaño de la letra que vamos a utilizar, si va a estar tachado, subrayado y todo lo demás. En este caso tenemos una opción Tiny Roman que está en cursiva y que tenga un tamaño de 16. Pues como podemos ver hasta ahora, las propiedades nos permiten controlar el objeto que estamos utilizando en el formulario. La forma más simple para poder acceder a esta es simplemente pues marcando el objeto o dando clic secundario y buscar propiedades, si es que la ventana no se encuentra en la posición en la que se está utilizando el programa. Como siguiente pasamos a las propiedades del textbox. En sí, como dije, el textbox es también un objeto que nos permite comunicarnos con el usuario en sí. A cierto punto el usuario puede introducir datos, ver datos mediante este cuadro de texto. En este punto este cuadro de texto tiene muchas opciones, pero las más conocidas pues van a notar que muchas veces se parecen mucho a las opciones de label. Pues tenemos el alignment, el appearance otra vez, que nos permite dar una apariencia en 3 dimensiones o simplemente una apariencia suelta en medio del formulario. El border style, que nos permite mejorar el estilo y todo lo demás. Lo que más se utiliza en este tipo de cuadros de texto pues se podría decir que del forecolor, que nos permite darle el color de la letra. Volvemos a encontrarnos con el font, como igualmente lo hizo para el label, pues igualmente el text 1 tiene las mismas características que en este punto. Como podemos ver, fuente, estilo, tamaño, efectos, tachado y todo lo demás. Y nos permite como reconocimiento. ¿Cuáles son las partes más importantes que podríamos tomar en cuenta aparte de esto? Pues una de las partes más importantes sería la opción, pues serían muchas de las opciones. Aquí tenemos inclusive la opción multiline, que nos permite transformar un cuadro de texto de solo un efecto de una línea a un efecto de varias líneas a su vez. Como podemos ver, inclusive otra de las cosas más utilizadas es el enable. ¿Qué es el enable? Pues el enable nos permite nos permite controlar el cuadro de texto. Al momento en que ponemos enable false, pues automáticamente el cuadro de texto se bloquea e impide que el usuario ingrese algún dato.
disculpen, sería si es que ponemos true impedimos que el usuario ingrese datos, si ponemos false permitimos que el usuario ingrese cualquier número o letra o cualquier cosa que éste decida o necesite o nosotros hayamos pedido en él. La opción text, pues simplemente nos permitiría dar un valor ya reiterado a esta situación. Como podemos ver aquí, tenemos que el text 1 posee dentro de el text 1. Entonces lo que nos permite. La ventana de propiedades también tiene una opción extremadamente importante y la cual debe tomarse mucho en cuenta, lo que es esto, el nombre. En cierto punto, ¿qué función cumple el nombre? Pues el nombre cumple la función de, ¿cómo decirlo? La función de darle un nombre a este objeto, en particular, solo este objeto. En este caso, como podemos ver, cada uno tiene un nombre completamente diferente, como text2 o text3. En este caso, pues, el nombre nos permite mucho en énfasis en programaciones extremadamente grandes, en las cuales no podemos darnos el lujo de estar teniendo esto en text 1, text 2 o text 3. Al ponerle un nombre podemos darle una opción que en el momento de la programación nos permita facilitar la identificación de este o lo que este contiene. Continuando con esto, tenemos en este momento el command. El command también tiene múltiples opciones, los cuales nos permitirían ayudar en todo, nos permitirían mejorar la conexión. Los más conocidos en sí es el caption, que nos permite ingresar, como vemos, la etiqueta para darle un nombre al botón, mejor dicho, más darle la función que este va a cumplir. En este caso, como vemos, es nuevo. Por lo demás, este tiene muchas funciones. También tiene el enable, nos permite bloquear el botón para que el usuario no pueda utilizarlo. Tenemos la opción picture, que nos permite poner una imagen en él, y muchas más situaciones. Una de las más importantes, las cuales hasta ahora no he mencionado, pero todas estas poseen, es la opción visible. ¿Qué es esta opción visible? Pues la opción visible, o mejor dicho, la propiedad visible en sí permite que el objeto sea visible mientras se esté ejecutando el programa. En cierto punto, si ponemos que cualquiera de estos objetos visibles sea falso, automáticamente el objeto se hará completamente invisible y no podrá ser visto en el momento en que se esté ejecutando el programa. Suele ser muy útil cuando necesitamos ocultar cosas del usuario que éste no esté autorizado o simplemente no queremos que él vea. Bueno, y estos serían los comandos principales o lo básico para empezar con lo que sería la programación aquí. Nos dirigimos a Project y ponemos para probar este primer programa y que se vea cómo funciona. Como podemos ver, aquí tenemos, entonces, que decimos nuevo. Como pueden ver, se borró el texto y todo lo demás. Ingresamos un número, un 7, ingresamos un 8 y tenemos que 7. Tenemos aquí una suma, 7 más 8 es 15. Calcular también debe funcionar mediante esto. Y tenemos el botón salir. Y salimos. ¿Cómo fue que esto se realizó? Pues ahora entramos a este punto en principal. Ver el código. El código en sí no difiere mucho de los lenguajes de programación comunes. Pues simplemente se mantienen utilizando como son las sentencias de control, como son los diferentes siendo, pero lo que varía es la forma en cómo controlamos los datos. En este caso, los text se transforman en las variables que se conocían en una programación, como sería una programación estructurada o una programación no orientada a objetos. Esto que vemos aquí se conoce como una programación orientada a objetos, ya que en el objeto se programa directamente, mientras que tenemos el otro tipo de programación, el cual es lineal y que va funcionando dependiendo de cómo vayamos programándolo. En este punto, el comando 1, que representa el botón que dice nuevo aquí, pues nos dice que primero va a limpiar todos los textos. Cada uno de estos tiene su función. El text1.text es igual a tanto, es igual a un vacío, representa que voy a borrar todo lo que está dentro de esto de aquí. Y aquí está el botón enable, y aquí está una vez más el enable, que vimos como propiedad que puede ser manipulada inclusive mientras se está ejecutando el programa.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Que enable sea verdadero. ¿Qué es lo que dice? Que nos permita ingresar datos. En este caso de aquí tenemos que el text1 es igual a setFocus. ¿Qué es lo que indica setFocus? SetFocus nos indica que el cursor vaya directamente hacia este y no tome en cuenta ninguno de los demás de aquí. Como podemos ver, el command 2 nos permite hacer el cálculo que tenemos aquí. Como vemos, va a ser un cálculo de suma. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, si representamos esto como variables, entonces esto es muy comprensible, pero la pregunta es ¿por qué val? Bueno, pues los text, como dice su propio nombre, solo reciben texto. Cualquier cosa que se ingrese en él será reconocido como un texto y nada más que texto. Por lo tanto, val transforma todo lo que esté dentro del text1, en este caso dentro de esto, en un número. Y luego de convertirlo en un número, pues tranquilamente podemos operarlo y mandar la respuesta al text3. Una vez inhabilitamos el text1 y el text2 y mandamos el foco al botón 1. El comando 3 nos dice que pues, nos permita salir. Pues bien, ¿qué es lo que significa esto? Que nos permita cerrar este formulario. Bien, esta es una parte nueva y es extremadamente interesante. ¿Qué es lo que intenta decir? El evento keypress. ¿Qué es el evento keypress? El evento keypress es un evento que nos permite que se realicen acciones al momento de presionar una tecla. Es uno de los pocos elementos que ya viene con una variable incorporada y que nos permite identificar qué es lo que está ocurriendo. En este caso podemos ver que keypress es igual a 13. ¿Qué es lo que implica esto? Pues cada una de las teclas de la computadora es representado por el código ASCII. Cada código ASCII tiene su propia numeración. Bien, en este caso tenemos la propia numeración y ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que keypress es igual a 13. ¿Qué es el número 13? El número 13 en lo que es el código ASCII es la tecla Enter. Lo cual nos dice que mientras no se presione la tecla Enter, cuando se presione la tecla Enter, pues ocurrirá esto, que pasaremos del foco al text 2. Quiere decir que el cursor pasará de 1 a 2. Y por último tenemos un evento más, keypress, que dice que una vez más, cuando presione Enter, realice lo mismo que realiza el botón calcular. Bien, como podemos ver, la programación aquí no es muy difícil, se basa en lo mismo que ya se ha visto hasta ahora. Este sería el primer punto principal de lo que serían los primeros comandos o las primeras cosas básicas que se utilizan para la programación aquí en este lenguaje de programación. Bien, como siguientes puntos principales veremos ahora lo que son los checkbox. ¿Qué es un checkbox en sí? Pues es una herramienta que le permite al usuario seleccionar una o más opciones. Un control de checkbox muestra una X cuando está activado y desaparece cuando volvemos a ejecutarla. Pues como podemos ver aquí tenemos una vez más una imagen de fondo, un level, como dice aquí, pueden ver tranquilamente el nombre de la propiedad que están así, un level que vamos a controlar. ¿Con qué? Con estos checkbox. En este caso tenemos 3, cada uno tiene una opción completamente diferente. En este caso, como podemos ver, tiene grilla, cursiva, subrayado. Pues bien, como ya hemos visto anteriormente, lo básico para revisar el código fuente que hemos utilizado aquí, pues tranquilamente podemos ingresarlo. Como podemos ver, el checkbox en sí posee varias propiedades que permiten que este funcione de una manera óptima y nos permite mejorar claramente la apariencia de los programas. Los checkbox en sí dan un valor representativo entre 1 y 0 y en base a ese valor podemos detectar y realizar cualquier acción que nosotros deseemos. En este caso, como podemos ver, en la primera nos permiten cambiar lo que es el font bold, que en este caso sería una de las propiedades que posee el label, que en este caso representaría la negrita. Como podemos ver, si es que se presiona y mantiene el valor de 1, este será verdadero, por lo tanto se activará. Caso contrario de que este no tenga ningún valor, pues se desactivará.
Lo mismo vemos en el caso 2. En el caso 2 utilizan la propiedad font italic, que nos permite lo que se conoce generalmente como cursiva. Y en el último pues tenemos el font underline, que nos permite crear un subrayado. Pues bien, los checkbox también poseen propiedades muy comúnmente utilizadas. En este caso, la primera propiedad que generalmente se utiliza es la caption, la cual nos permite ingresar lo que se conocería como, ¿cómo lo diríamos? En palabras muy sencillas, lo que nos permite mostrar qué es lo que desea, la etiqueta de esto, qué es lo que representa este checkbox y todo lo demás. Pues así tenemos también el estilo, cómo queremos que se vea, que esté alineado, que tenga una apariencia en 3 dimensiones y ese tipo de situaciones, como podemos ver aquí. Tenemos la máscara de color, tenemos si deseamos ingresarle una imagen y todo ese tipo de situaciones. Volvemos a tener el visible, lo cual nos permite, como dije, en momento de ejecución del programa, desaparecer ese tipo de situaciones. Para revisar cómo funciona esto, pues tranquilamente vamos una vez más a proyecto y cambiamos al que estamos en este momento, form 4. Por cuestiones de tiempo mejoraré un poco más la velocidad de esta presentación, por lo tanto no me detendré mucho. Como podemos ver, como se mostraba ahí, cada una de las situaciones cuando se activa o se desactiva representa cada uno de los toques. Esto representaría los checks, pero junto a estos también vienen los conocidos option boot, que nos permiten seleccionar una de varias opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podemos seleccionar una de múltiples opciones. En este caso, como vimos anteriormente, el checkbox nos permitió seleccionar todas las opciones a la vez. En este caso no será un poco más diferente, inclusive la programación de este cambia en gran medida. Como podemos ver, aquí ya no funciona mediante valores predeterminados, sino más bien en valores no determinados, como en este caso podemos ver que utiliza una opción value, es igual no a un número, sino a un valor de verdadero o falso, y mediante eso podemos funcionar. Y una vez más encontramos un nuevo evento que se conoce como form load. ¿Qué es el evento form load? Es un evento que nos permite pues prácticamente realizar acciones mientras se carga el formulario, en pocas palabras. Como podemos ver, volvemos a encontrarnos con el font bold, el font italic. Como podemos ver, se selecciona uno y los demás se desactivan. Pues no hay una gran diferencia en base al checkbox, a excepción de la forma en cómo funciona. En este caso, como podemos ver, tenemos subrayados, hojitas, y así sucesivamente dependiendo de lo que necesitamos, pero solo selecciona una, no dos, que es una de las características del que se conoce como el option boot. Bien, por cuestiones de tiempo adelantaremos esto mucho más rápido y ya con las primeras explicaciones creo que ya podremos detallar explicaciones mucho más sencillas. En este caso vamos a movilizarnos a lo que es el combo. ¿Qué es el combo? Es un control que combina ventanas de textbox y listbox. ¿Qué es un listbox? Lo explicaré más adelante. Los usuarios pueden introducir información en la parte del cuadro del texto seleccionando el elemento. Pues es una lista desplegable, en pocas palabras. Es una lista la cual desplegamos dependiendo de las necesidades. Una vez más, esta lista contiene, como pueden ver, diferentes propiedades. Las más conocidas son el text, que nos permite ingresar parte de la información en esta. El id index, que nos permite saber la posición de cada uno de los índices que ya hemos ingresado aquí, y todo y mediante eso. Especialmente el combo se lo controla especialmente en el tiempo de ejecución. Como podemos ver, volvemos a utilizar botones, volvemos a utilizar label y text. La variación aquí es del combo. ¿Cómo funciona este? Pues en código de comando pues tiene sus opciones.
pero una de las principales es el llenado. Como podemos ver, en este caso lo llenamos con diferentes tipos de letra. El command 1 se encarga de este llenado mediante la condición addItem. addItem nos permite ingresar datos. Como podemos ver, la forma de llenado es justo esta que se encuentra aquí, entre comillas, ya que esto sigue siendo un cuadro de texto, y para cualquier situación siempre seguirá siendo un cuadro de texto. Y aquí viene el punto principal. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos operar? ¿Cómo podemos utilizar esto? Pues bien, como podemos ver, el comando 1 utiliza el sistema addItem, el comando 2 y todo lo demás. Aquí tenemos el comando 1 que llena, que pues tiene la información que posee el combo 1. Pues bien, aquí está el combo 1. ¿Qué es lo que hace el combo 1? Pues bien, pues primeramente cuando elijamos una opción del combo 1, simplemente elegiremos pues y llenaremos los cuadros de texto que poseemos de ahí al frente. ¿Con que los llenamos? Con parte de las propiedades de esta. El listCount, que nos permite contar cuántos objetos tiene este listbox. El listIndex, que nos permite darnos la ubicación de ese objeto. Y el text, como 1.text, que nos permite pues simplemente enviar lo que hemos seleccionado a tal posición. Y por último tenemos fontName es igual a combo1.text, que nos permite dar la opción del texto. Pues mejor simplemente lo ejecutamos y mostramos cómo funciona esto. Tenemos la opción 6, aceptamos, ejecutamos y aquí está, combo 1. Bien, está completamente vacío, me mando llenar. Una vez que está lleno tenemos esto, Arial. Si ingresamos esto, recordamos que en uno decía cuántos elementos poseía, pues aquí está, posee 3 elementos. La posición que tiene esta es la posición 0. ¿Por qué la posición 0? Porque esta generalmente comienza desde 0, 1, 2. Y podemos ver el objeto de Arial. Y como podemos ver, se puso en Arial. Si cambiamos a Cambria, pues la posición será 1, el tipo que hemos seleccionado y el tipo de letra que se ha pasado hacia acá. Y por último, el Times New Roman. En la posición 2 de 3 elementos que poseemos, Times New Roman y como se llama. Pues simplemente ahí tenemos todo. Una vez más, cómo funciona esto. Y por último, solo quedaría la opción limpiar. ¿Cómo limpiamos? Pues simplemente un combo 1.clear y automáticamente el combo queda vacío. Y tenemos el cuadro de texto. Pues bien, esto representa lo que es el combo. Como dijimos antes, teníamos también lo que se conoce como list. ¿Qué es el list? Pues el list es un control que muestra al usuario una lista de elementos y le permite seleccionar parte de esta. En cierto punto no varía mucho de lo que es el combo box, excepto que el combo box es una lista desplegable y el listbox es simplemente una lista. Como no hay mucho que detallar, pues simplemente nos concentraremos en las partes principales, como son. Pues como podemos ver, utiliza casi la misma programación, incluyendo el llenado, addItem y todo lo demás. Son prácticamente similares, a excepción de las opciones que utilizan. Como pudimos ver, en ese era una lista desplegable y en este caso simplemente será una lista, que como máximo, si excedes todo su tamaño, pues simplemente hará algo completamente simple. Aparecerá aquí una barra de desplazamiento. En este caso no es necesaria, por lo tanto podemos darnos cuenta de que no varía mucho de lo que hicimos anteriormente con el combo box. Pero en sí cada uno de estos tiene sus propias características. En este caso, pues una de las características principales que podemos destacar es a mostrar el código fuente. Una vez más tenemos, como pudimos ver, la lista y todo lo demás también funciona desde cero y se convierten y conectan claramente cómo funciona un programa. Aquí tenemos el list box,
¿Qué es en sí el Richterbox? En sí es como una especie de cuadro de texto. Y solo es un cuadro de texto mucho más grande que el cuadro de texto de aquí. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues ingresar texto. Mucho más claro que eso no se puede hacer. Es solo un cuadro para modificación de textos extremadamente grande, de archivos y todo lo demás. También tiene sus propias características que pueden ser detalladas más simplemente. Como podemos ver, qué es lo que tenemos aquí. En los combos tenemos el tipo de letra y acá tenemos un tamaño. Si simplemente marcamos esto, marcamos uno de estos, pues cambiará incluyendo su tamaño. Como dije, este solo es un cuadro de texto extremadamente mucho más amplio que los cuadros de texto. Tiene sus propias características, como se puede ver claramente, y es mucho más avanzado. Pues bien, seguimos. En este punto nos vamos a topar con lo que se conoce como las de scroll bar. ¿Qué son? Son barras de desplazamiento, las mismas que permiten explorar fácilmente una larga lista de elementos, una gran cantidad de información. Recorre con un conjunto de valores que incrementa o decrementa dependiendo de la necesidad. Pues aquí tenemos los scroll bar que están aquí prácticamente, igual que todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Frame, button, label y todo lo demás. Cada uno de estos elementos puede ser traído acá o de una manera muy simple, dándole doble clic a esto o simplemente pero en sí lo que más tratamos de ver es cuáles son las propiedades principales, propiedades que nos permitirían controlar esto de mejor manera. Las más utilizadas son la large change, que devuelve valores que establecen que cambiarán y todo lo demás dependiendo del tamaño que necesitemos. En este caso, cómo se va a mover. Tenemos dos valores máximos y mínimos, como podemos ver aquí, que es lo que dice que va a ser un valor mínimo de 0 y un máximo de 256. En sí estos son valores que ya hemos organizado para el programa, más no son valores reales, ya que sus valores son extremadamente altos. Y esos son los valores más principales de aquí. Si analizamos, pues tendríamos que entrar a lo que es el código. Una vez más en el código podemos encontrar algo completamente nuevo, como el scroll bar change. ¿Qué es el scroll bar change? Pues la opción change, o mejor dicho el evento change, representa que se ejecutará cuando cambie o ocurra algo en este objeto. En este caso lo que estamos utilizando aquí es un cambio de colores. Como podemos ver, cambiamos el color de level 1 utilizando la propiedad backcolor. Para que esta funcione de mejor manera debemos agregar lo que es del RGB, y como podemos ver utilizamos los valores tanto del primero y segundo y tercero. Pues para los colores, generalmente los colores son definidos en sus tres colores primarios: amarillo, azul y rojo. Cada uno de estos colores tiene diferentes tonalidades que van desde 0 hasta 255. Entonces, dependiendo de cómo se vayan estos colores, en este caso el value representaría que iría desde 0 a tal número, iría creando variantes en los colores. En este caso vamos a reacomodar lo que es el formulario 9 y haremos una demostración para que sea más fácil. En este caso, como podemos ver, todos están ubicados en 0, por lo tanto el color es negro. Si es que movemos de a una posición más grande, 253, tenemos que ahora va a ser verde. Si movemos de a una posición media, a un 130, es un verde claro. Pero si movemos de esta barra de aquí arriba, pues parece no haber un cambio muy significativo. Pero si lo hacemos aquí, tenemos un color medio verduz, medio anaranjado, tenemos el rosado y así sucesivamente, dependiendo de lo que se necesite. Como pudimos ver, los de scroll bar pues sirven para ese tipo de situaciones, para controlar entre puntos grandes. Pasamos a una siguiente herramienta y como podemos ver, aquí tenemos en cambio las verticales, que cumplen el mismo efecto pero en formato vertical. Bien, ahora entramos a lo que es el objeto timer. ¿Qué es lo importante del objeto timer? ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente controla tiempos. Con instrucciones de intervalos periódicos regulares, procedimientos, el evento timer puede fijar
intervalos que utilizan la propiedad interval y miden todo en milisegundos. El control no es visible en tiempo de ejecución. ¿Qué implica esto? Que esta opción no se va a ver mientras esté ejecutándose. ¿Qué es lo que nos permite? Pues nos permite realizar acciones en variaciones de tiempo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pues generalmente las propiedades más utilizadas en estas son el interval y el timer. Como podemos ver, aquí tenemos un interval que dice de 0, que implica que el intervalo no se va a mover, y el timer es un evento en sí que se utiliza. Pues para ser más claros, entramos aquí a la ejecución. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a mover las imágenes que estaban ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el evento, el timer, que en este caso pueden ver el timer, su evento timer, que ocurre transcurrido un cierto intervalo. En este caso, como podemos ver, vamos a utilizar el left, que nos permitirá mover, y acá el top, que nos permitirá mover las imágenes de manera tanto vertical como horizontal. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? En este caso, en el momento en que nosotros le damos un intervalo de 100, en el momento en que damos iniciar, entonces que damos fin, le tenemos el intervalo 0. Con el timer se permite literalmente crear animaciones en base a tiempos y todo eso. Es un comando extremadamente útil que generalmente se utiliza muy a menudo en este tipo de situaciones. Como podemos ver, estamos utilizando aquí las imágenes, que son un cuadro que se utiliza para mostrar gráficos. Como se dijo la última vez, la mejor parte de ese es el stretch, que te permite controlar el tamaño, como podemos ver aquí. Para no alargar más de este video, pues vamos a llegar a la parte principal que más nos compete. Pues bien, ya teniendo control sobre muchas de las herramientas principales que poseemos a este lado de aquí del visual, pues vamos a pasar a un punto más interesante, como son las bases de datos. En sí, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa ordenado pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Las bases de datos tradicionales se organizan en campos, registros, archivos, que generalmente un campo es una pieza única de información, un registro es un sistema completo de campos y un archivo es una colección de registros. Pues bien, lo que acabamos de detallar actualmente es más o menos una base de datos. Visual Basic nos permite utilizar también base de datos. ¿Cómo creamos o cómo utilizamos una base de datos? Pues simplemente entramos a complementos y administrador de base de datos. En este caso nos aparecerá una ventana así. Como podemos ver, yo ya tengo una base de datos aquí creada, pero si no la tuviera me aparecería así. Entonces tendríamos que crear un nuevo base de datos. Generalmente aquí, como podemos ver, tenemos base de datos el DBase, el Fox Pro, el Paradox, el ABC, pero el que más suele interesarnos, podemos ver, el que más suele interesarnos generalmente es el Access, que es mejor utilizar en su versión 7.0, ya que actualmente eso no más. En caso de ya tener una base de datos, pues simplemente ingresamos, buscamos a Access y nos buscará. En este caso, ya como tenemos creado, tenemos esto, colegio. En caso de no tenerla, pues como dije, hubiera aparecido así antes, y esto hubiera aparecido sin ninguna de estas dos tablas de aquí. Para agregar una tabla que necesitamos, pues poner esto, comandos nueva tabla. Como podemos ver, aquí podemos colocar el nombre de la tabla. Como vemos aquí como tenemos aquí, alumno. Aquí va el nombre de la tabla. Digamos que ahora necesitamos campos en la tabla, pues agregamos campos de esta manera. Pero aquí generamos qué tipo de campos, el nombre del campo que necesitemos. En este caso, como podemos ver aquí, tenemos ID alumno, nombre alumno, dirección alumno, cédula alumno. ¿Por qué todo con alumno? Pues generalmente en las bases de datos extremadamente grandes se necesita un identificador para saber de qué tabla estoy refiriéndome. Aunque es extremadamente redundante lo que se ve aquí, pues suele ser muy útil en situaciones como esas. En este caso, para agregar un campo, pues simplemente tenemos el nombre del campo y qué tipo debe ser. Si va a ser long, core, singlet, double, va a ser de tipo fecha, texto, va a ser binario, va a ser un memo, que quieres
memo, pues simplemente un cuadro de texto extremadamente grande. La exposición que va a tener, por aquí podemos cambiar inclusive el texto de validación, cómo queremos validar, reglas de validación y todo ese tipo de situaciones. Y como podemos ver, así podemos ir llenando cada uno de estos rincones con cada una de estas situaciones de aquí, y al finalizar pues simplemente generaremos la tabla pertinente. Una vez generada la tabla, pues podemos ingresar datos directamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente damos doble clic aquí y nos permite llegar aquí a la base de datos, donde nos permite ingresar cualquier que necesitemos. En este caso, como podemos ver, ya tengo información, por lo que ya esta tabla ya había sido utilizada. Tengo 7 registros. En caso de necesitar, simplemente ponemos agregar, ingresamos todos los datos según como nosotros hayamos validado. Como podemos ver, el rendimiento y todo esto, lo demás está muy bajo en la computadora. Pues trataremos de superar esto lo más rápido posible. Pues bien, aquí tenemos todo lo que se actualizar, eliminar, buscar y todas las situaciones que nosotros podemos programar en un formulario. Y lo que vamos a demostrar cómo se realiza esto. Como podemos ver, aquí tenemos 2 tablas y cada una tiene sus propios y tenemos registros. Esta ventana pues nos permite ejecutar instrucciones de SQL que, como no hemos revisado, no daré mucho detalle sobre esto. Mejor dicho, no lo daré. Bien, pues pasemos a lo importante, que es lo que necesita una base de datos. Generalmente una base de datos, como pudimos ver, lo que necesitamos es poder buscar, ingresar nueva información, eliminar y modificar, que son los 4 reglamentos principales de una base de datos. En este caso aquí tenemos lo que es una opción, la opción grabar. Aceptamos. Pues simplemente tenemos que cada uno, pues aquí tenemos un nuevo punto interesante de la situación. Un objeto, este se llama data. ¿Qué es el objeto data? El control que proporciona acceso a los datos almacenados en las bases de datos que se tiene aquí, en un archivo plano. Esto es lo que nos permitirá enlazar esto de aquí con lo demás. Esto de aquí con lo demás. Bien, disculpen esa pequeña falla de técnica. Bien, esto de aquí con lo demás. Entonces, ¿qué tenemos? Que cada uno de estos cuadros serán enlazados en base a esto. Pues bien, esto será nuestro punto de enlace. ¿Cómo funciona este programa? Pues bien, ya conocemos que tenemos los labels aquí, los text acá, los comandos. Ahora, ¿cómo funcionan estos botones? Vamos al código. ¿Qué es lo que nos dice? En el primer punto, pues simplemente vaciamos el código y simplemente movemos, como este es el botón de nueva información, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar un nuevo registro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues data1.recurset-movelas. ¿Qué significa esto? Data implica el objeto que tenemos aquí. Recurset, la tabla donde va a apuntar, y movelas sería el último registro. ¿Cómo podemos saber que esto está apuntando en la dirección correcta? Pues simplemente llegando a los siguientes puntos. Primero necesitamos, conocer el nombre de la base de datos. En este caso necesitamos la opción Database Name. Aquí pues simplemente buscamos la base de datos que estamos utilizando o dónde está la base de datos, para ser más precisos. Entonces, para encontrarla pues simplemente necesitamos movernos hacia donde está la base de datos. En este caso está aquí en el Slifer BD Access Colegio. Aquí está. Ahora hemos movilizado. ¿Qué hacemos? De ahí nos movemos a un comando que ya vimos en los eventos, que es el record set. ¿Qué hace el record source? Mejor dicho, selecciona las tablas que están en esa base de datos y selecciona alguna. Es el orden que se tiene que seguir, ya que si no tenemos el nombre de la base de datos, ¿cómo sabemos cuántas tablas hay aquí? Entonces, ya teniendo esta nueva información, entenderemos mucho mejor cómo funciona esto aquí. Como podemos ver, estamos diciendo que data 1, que de esto que está enlazado a la base de datos que tenemos allá, record set, la tabla que es, donde está apuntando, que se mueva al último registro. Porque al último registro, si analizamos esto como una tabla, tenemos que cuando nosotros creamos una tabla, en la tabla tenemos diferentes posiciones. En este caso, estos serán los registros. Como ya tenemos la información ingresada dentro del
de la base de datos, pues simplemente nos movemos al último registro, y en el último registro cogemos una vez más, que vamos a poner que en text1 va a ser igual a data1.recordSet el campo alumno más 1, que es que implica que el campo que esté final con el ID de alumno se le va a sumar más 1, y eso ponemos en textbox y todo lo demás. Hasta ahí extremadamente sencillo. Grabar tiene su complicación. ¿Qué es lo que ocurre en el momento para grabar? Pues necesitamos primeramente asegurarnos que el usuario ha ingresado bien sus datos, esencialmente que él revise, que él confirme que ha ingresado bien. Por eso utilizamos este comando que está aquí, msgbox, que es del msgbox, un cuadro de mensaje de texto. ¿Qué más tenemos aquí? Pues como podemos ver aquí tenemos todo lo que conlleva en sí este nuevo, el enlace a lo que es una base de datos, para ser más preciso. El add new es el comando que nos permite ingresar un nuevo registro a la base de datos. ¿Qué estamos diciendo a la tabla? Que una vez que ya está ubicado en el último registro, genere un campo en blanco para llenar con los datos que tenemos aquí. El update nos permite simplemente, una vez llenados los datos, mantener los datos ya grabados en la tabla al 100%. Tanto este como el botón buscar son dos elementos extremadamente nuevos, los cuales nos pueden confirmar lo de la base de datos. Pues bien, aquí tenemos el dato alumno. Como podemos ver, este es el buscar. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Pues una vez más tenemos otra vez el data, que debe estar bien direccionado. Una vez direccionado, no tenemos que revisar el record source para ver que esté en la tabla correcta. Una vez hecho esto, pues simplemente empezamos con el código. ¿Qué tenemos? Primeramente debemos darnos cuenta de qué es lo que va a suceder aquí. Como este es un elemento de buscar, pues el usuario no debe ingresar ningún dato acá, por lo tanto todo esto está completamente en blanco. Aquí vemos una vez más las herramientas que vamos a utilizar, que es el Option Button y más cuadros de texto. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues en el momento que presionemos buscar, se habilitarán estos dos y elegiremos por qué buscar, por nombre o por ID. En caso de elegir por ID, automáticamente deshabilitamos las otras opciones y nos permitirá seguir hacia adelante lo que estamos decidiendo. Aquí viene la parte interesante. Viene la parte interesante de todo esto, y es esto. Keypress, ya habíamos escuchado sobre esto, es cuando presiones. Dimensionamos una variable que nos permita, le inicializamos y después utilizaremos esa variable para verificar si se ha encontrado o no la información. Utilizamos el while, que es una sentencia de control que es muy conocida en todo lo que es programación pura. Bien, entonces, pero aquí entran las cosas nuevas. No data.recordSet. ¿Qué es lo que implica esto? Dice no detenerse hasta llegar al final del archivo. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que todo lo que esté dentro de esto no se tendrá que llegar al final del archivo. Bajamos y que dice que entero. Entonces comparamos lo que tiene text5 con lo que tiene ID de alumno. Una vez que encontremos dice igual, entonces valdrá 1 y traeremos toda la información, ponemos toda la información que encontremos en ese punto de la tabla a los textos. Una vez que ocurra esto, pues simplemente seguirá moviéndose. Aquí tenemos el data1.recordSet move next, que nos permite movernos al siguiente registro. When, que finaliza esto y se repetirá hasta que llegue al fin del archivo. Una vez que haya terminado, llegará al punto. Si es que es igual a 0, representa que no se encontró nada y por lo tanto el archivo no existe. Caso contrario, pues ya tendremos los datos ahí y volveremos a ponerlos en 0. Este al ser uno de los mismos principales, revisaremos su funcionamiento. Como podemos ver, no se ve nada. Buscar ID, ponemos un 3, enter, el ID no existe.
somos un 7 y ahí está. ¿Por qué no existe el thread? El registro thread ha sido borrado, por lo tanto ese registro no existe. ¿Podemos probar eso? Pues sí, vamos una vez más a complementos de administración, a alumno, abrimos y tenemos 1, 2, 3 y 4. Según parece tenemos un pequeño error en la base de datos que no correspondía. Pero en sí esta es la forma de hacer una búsqueda completa. Como no podemos seguir alargando más este video, pues simplemente nos pondremos un poco más directos en esto. Para el modificar y el borrar son exactamente lo mismo, excepción que cuando mandemos los comandos necesitaremos tres cuestiones principales. Para el modificar en especial, ¿qué es lo principal en modificar? Pues bien, cuando lleguemos al punto, pues bien, primero para entender esto vamos primero al punto de la búsqueda. Aquí es donde vamos a cambiar. El do while ya no utilizaremos un simple while sino un do while. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos realizando este pequeño proceso vamos a seguirnos moviendo entre registros. ¿Qué es lo que necesito? Que se detenga en el registro que voy a modificar o en el registro que voy a borrar. En este punto, como podemos ver, con el otro anterior simplemente encontrábamos y seguíamos hasta llegar al final del archivo. En este caso no podemos darnos de ese punto, necesitamos poder ubicarnos justo en el punto principal que vamos a cambiar. Por lo tanto utilizo una instrucción que se llama exit do, que detiene automáticamente este ciclo de repetición, dejándome en la información que necesito, siempre y cuando la encuentre. Al hacer esto puedo pues simplemente ya venir a lo que es reemplazar cualquier situación en el cuadro de texto y después presionar el botón modificar. Una vez modificado pues me volverá a preguntar si es que en realidad deseo guardar esos cambios, sí o no. En caso de que en realidad desee guardarlos, pues simplemente data1.edit, que me permite al momento ya de estar en ese dato pues modificarlo. Una vez terminado esto, pues pongo una vez más todos los datos que se encontraban dentro de los cuadros de texto y los envío a la tabla como si estuviera creando un nuevo registro. Y al final termino con refresh. ¿Qué es refresh? Data1.refresh, pues simplemente refresco la base de datos para mantener lo que ya tenía ahí, o sea, para que se actualice a la nueva información que ya poseemos. El borrar pues simplemente viene a ser exactamente lo mismo, excepto que en lugar de mandar a modificar, pues utilizamos el comando delete, que nos permite borrar en una base de datos. Bien, pues fue todo lo que se ha aprendido a través de este curso de Visual Basic 6.0. Hay muchos temas que abarcar y es demasiadamente largo y el video en sí ya se hizo extremadamente pesado. Espero que haya sido de su agrado y será hasta una próxima ocasión.